Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 3. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Psicología del Desarrollo 2. Comencemos. Tema: Juventud, adultez y tercera edad. Objetivos/introducción. Desarrollo físico, intelectual y social, consolidación de la personalidad. Familia, trabajo y contexto social del adulto joven. Etapas y cambios de la adultez. Cambios físicos. Desarrollo cognoscitivo. Desarrollo social. Desarrollo de la personalidad. Objetivo unidad: identificar las características principales de los periodos posteriores a la adolescencia, juventud, adultez y tercera edad, desde una perspectiva evolutiva. Objetivos tema: describir el desarrollo físico, intelectual y social en la adultez joven. Caracterizar aspectos relacionados con la familia, el trabajo y el contexto social del adulto joven. Describir etapas y cambios de la adultez. Introducción: existe un amplio consenso a la hora de delimitar etapas del desarrollo como la niñez, la adolescencia y la senectud, aspecto que no sucede con la adultez. Quizá esto tiene mucho que ver con la complejidad y la diferenciación inter e intraindividual de los sujetos. Después de la adolescencia las personas alcanzan los niveles más altos de maduración biológica y los procesos psicológicos ya no dependen tanto de ella. En las sociedades contemporáneas existen diversos indicadores que marcan el inicio de esta etapa como, la madurez sexual, la legalidad y la madurez psicológica, entre otras. Esta etapa se define por 3 criterios, los cuales son: aceptar responsabilidades propias, tomar decisiones independientes y obtener independencia financiera. La edad adulta es una etapa caracterizada por diferentes aspectos y factores sociales, los cuales son muy diferentes de una sociedad a otra y variables y cambiantes dentro de una misma sociedad. Por tanto, se diría que la complejidad, la novedad y la variabilidad de los factores sociales son en gran medida responsables de que tanto las características individuales como el curso del desarrollo vital sean distintos en unos adultos y otros. Desarrollo físico, intelectual y social, consolidación de la personalidad. ¿Cuándo se convierte una persona en adulto? La fase posterior a la adolescencia es conocida como adultez emergente, la cual se encuentra situada entre los 18 y los 29 años de edad, donde lo más característico es que los jóvenes que la transitan no se vean como adolescentes, pero tampoco sienten que han alcanzado la adultez. Hoy en día se ha prolongado la inmadurez adolescente, manteniéndolos más tiempo como sujetos dependientes. Al respecto menciona que la transición a la vida adulta no depende tanto de factores biológicos sino de acontecimientos sociales, los cuales procuran al joven la independencia necesaria para ser adultos. Esta fase se trata de una etapa exploratoria, una época de habilidades, una oportunidad para probar nuevas y diferentes formas de vida. Aunque la incertidumbre y confusión características de esta época pueden marcarlo como algo muy angustiante, la mayoría de las personas jóvenes tienen una visión positiva de su futuro y lo que esperan de su vida adulta. La adultez emergente se manifiesta como un fenómeno cultural en sociedades industrializadas que se dan a partir de los cambios sociodemográficos en los últimos años, tales como el aumento de acceso a la educación universitaria y culminación de la profesión, el trabajo y la independencia económica, el vivir independiente respecto de los padres o la postergación de los hitos como el matrimonio y tener hijos. Este periodo único y heterogéneo presenta características específicas que pueden variar dependiendo de la cultura en el que se desarrollen los individuos. Se han descrito 5 características distintivas de esta etapa: la exploración de la identidad, inestabilidad, optimismo y posibilidades, estar centrado en sí mismo y ser una etapa de sentirse en el medio de la adolescencia y la adultez. Se hace referencia a una etapa más amplia que abarca la adultez emergente. Esta es la edad adulta temprana, la cual se considera como un periodo que comprende un espacio de tiempo prolongado posterior a la adolescencia, que se ubica dentro de los 20 y 40 años, considerada como una de las etapas de mayor plenitud en el ser humano. Una vez que el adolescente haya superado la crisis de la adolescencia y los aspectos relacionados con su imagen corporal, orientación sexual, identidad, aceptación social, entre otros, se manifiesta un estado de bienestar integral desde las diferentes esferas de su desarrollo, personal, familiar, social,
etc. En la adultez joven se comienza a tomar muchas responsabilidades a nivel social, pareja, trabajo, hijos, etc., el rol activo que se asume, la construcción y consolidación de un estilo de vida y la organización de la vida de forma práctica, en donde se llevan a cabo propósitos. Desarrollo físico. ¿Cuáles son las principales características del desarrollo físico en la adultez temprana? Los adultos jóvenes son la parte más sana de la población, en razón de que en general los órganos, tejidos, y sistemas se encuentran funcionando de manera eficiente porque se encuentran en la cúspide de la curva del desarrollo normal, sobre todo en aquellos casos en que las adicciones en sus diferentes modalidades no forman parte de su vida. En la mayoría de los aspectos el desarrollo físico y la maduración están consumados en la edad adulta temprana. La mayoría de gente ha alcanzado su máxima estatura y sus extremidades son proporcionales a su tamaño, convirtiendo en un recuerdo lo desgarbado de la adolescencia. Al principio de sus 20 los individuos tienden a estar saludables, vigorosos y llenos de energía. Aunque la senectud, el deterioro físico natural producido por la edad, ha comenzado, los cambios relacionados con la adultez tardía no suelen ser evidentes hasta más tarde en su vida. En esta etapa se goza de plena capacidad física, ya que se alcanzan el máximo de efectividad, pues la fuerza, energía y resistencia se hallan en su punto máximo desde los 25 años, momento en el que el cuerpo se ha podido desarrollar casi por completo. También existe una destreza manual, mayor agudeza visual, se ha logrado el más elevado punto de coordinación, agilidad, fuerza y resistencia. Cerca de los 50 años la capacidad física disminuye de manera gradual hasta el punto de que casi no se percibe. La salud en esta etapa puede verse influida por varios factores como los genes, factores conductuales, alimentación, hábitos de sueño, actividad física o consumo de sustancias psicoactivas. Estos factores contribuyen en gran medida a alcanzar un estado de salud y bienestar. Pueden presentarse algunas alteraciones o afectaciones de origen, es decir, de nacimiento o de secuelas de etapas anteriores que no solo afecten el aspecto físico, sino que también se encuentren vinculadas con la salud emocional y social. Desarrollo intelectual. La naturaleza del pensamiento cambia de manera cualitativa durante la edad adulta temprana, hace referencia a que el pensamiento basado en operaciones formales es insuficiente, ya que la complejidad de la sociedad requiere especialización, y el creciente desafío de encontrar el propio camino a través de esa complejidad requieren de un pensamiento que no necesariamente se base solo en la lógica, sino en la experiencia práctica, el juicio moral y los valores. En la edad adulta temprana, el pensamiento se torna más flexible, abierto, adaptable e individualista como consecuencia de la capacidad para abstraer, analizar y confrontar los nuevos contenidos cognoscitivos. Además, hace referencia a que en esta etapa el aspecto cognoscitivo implica principalmente tres momentos que va desde la adquisición de información y habilidades, es decir, lo que necesita saber, ya sea mediante la educación formal o informal, para pasar posteriormente, a la integración práctica de los conocimientos y habilidades, lo que equivale hoy en día a las competencias, para que, finalmente, en este proceso se encuentre un significado y propósito de actuar, de las decisiones y los propósitos. El desarrollo del pensamiento abstracto permite comprender y ampliar la percepción del mundo que lo rodea, dando lugar a que exista una aceptación de las diversas ideologías y pensamientos y enfrentar de una manera más adecuada momentos de caos e incertidumbre, dándole sentido desde su propia reflexión basada en su inteligencia y consciencia moral. Se hace referencia a lo anterior como pensamiento posformal, tomando el concepto de la Bouvier, el cual va más allá de las operaciones formales. El pensamiento posformal reconoce que los aprietos de los adultos en ocasiones deben resolverse en términos relativos. Además refiere que el pensamiento posformal engloba el pensamiento dialéctico. En resumen, estos dos aspectos reconocen un mundo que en ocasiones carece de soluciones claramente correctas y erróneas para los problemas, un mundo en el cual la lógica no logra resolver todas las cuestiones humanas complejas. Más bien, encontrar la mejor solución a las dificultades implica inspirarse en las experiencias previas e integradas. Desarrollo social. La madurez alcanzada en esta etapa debido al desarrollo cognoscitivo y moral,
facilita al adulto joven para poder experimentar relaciones sociales sólidas, basadas en el compromiso y la responsabilidad. Estas relaciones forman parte de una aceptación y reconocimiento de un yo sano y diferenciado. Además, pone en evidencia que, en esta etapa se destacan y priorizan relaciones de igualdad y reciprocidad, pues actos como el respeto a la ley, valores y creencias, son percibidos como una cualidad moral e intelectual, más que un acto obligado, lo que conlleva a una vida personal, laboral y social, basada en valores. Las características de este periodo es que se destaca la vivencia del amor universal, hacia los amigos, la pareja, si tiene hacia los hijos o familia y en general hacia todo lo que para él merezca ser amado, la naturaleza, el trabajo, Dios. En esta etapa el establecer relaciones sanas, saber concluirlas son evidencia de una personalidad madura, estable y en constante cambio. En este punto vivir en sociedad representa una condición necesaria para el desarrollo integral del ser humano. Consolidación de la personalidad. A pesar de los diferentes cambios que se van presentando a lo largo de años, existen ciertos rasgos de personalidad que se mantienen, pues estos rasgos son básicos característicos de todas las etapas del desarrollo del ser humano. Esto no significa que la personalidad sea estática e inmóvil, ya que en algunos aspectos se identifican cambios importantes, como en la autoestima que hace referencia a la aceptación de sí mismo, la autorregulación y la estabilidad emocional. En los caminos hacia la edad adulta influyen factores como el género, capacidades académicas, primeras actitudes hacia la educación, raza y origen étnico, expectativas al final de la adolescencia y clase social. Un cambio durante esta etapa es la tendencia de expresar aspectos de la personalidad que en etapas anteriores se habían reprimido. Otra característica es la introspección, en donde los adultos jóvenes tienden a pensar sobre sí mismas, llevando a un análisis sobre sus actos, el porqué y lo que hace falta para llevar a cabo. La adultez temprana ofrece una moratoria, un tiempo de espera, sin las presiones del desarrollo y con la libertad para experimentar diversos papeles y estilos de vida. Sin embargo, representa un momento decisivo en el que se cristalizan de manera gradual los compromisos del papel del adulto. En esta etapa también se culmina el proceso de separación-individuación, la cual conduce a una nueva definición interna de sí mismo como un sujeto competente y en soledad confortable capaz de generar un bienestar desde todos los aspectos, persona, familiar, social, etc. Familia, trabajo y contexto social del adulto joven. Familia. Los adultos emergentes, aunque ya no son niños, aún necesitan la aceptación, empatía y apoyo de sus padres, y el apego a ellos no deja de ser un elemento fundamental del bienestar. El apoyo económico, en especial el que se usa para la educación, aumenta la posibilidad de que los adultos emergentes tengan éxito en sus papeles de adultos. Por otra parte, entre las principales tareas de este periodo se encuentran la formación de relaciones interpersonales estrechas, que generalmente conducen al matrimonio y a la consolidación de una familia, elegir un compañero, aprender a convivir con el cónyuge, empezar una familia, criar a los hijos y construir un hogar son características distintivas de este periodo. La secuencia generalmente se compone de noviazgo, matrimonio y familia. Antes de consolidar una relación estable, los jóvenes exploran varias relaciones. Cuando se consolida el matrimonio, uno de los factores que pueden llevar a una crisis es lo económico. Cuando se adopta roles paternos, se anteponen las necesidades de los hijos para poder ofrecerles una educación adecuada. En pocas palabras, construir un matrimonio satisfactorio depende de la capacidad para desarrollar una confianza recíproca y que comiencen a compartir sus intereses y metas próximas. Trabajo. El desarrollo cognoscitivo en esta etapa juega un papel muy importante, ya que el adulto joven comienza a tener capacidad de aceptar responsabilidades y la capacidad de pensar en forma meta, es decir, está consciente del proceso del pensamiento. Además, otro factor que puede influir en que se desarrolle plenamente este aspecto es el de formación profesional, ya que ayuda a enfrentar la incertidumbre laboral de manera eficiente, pues desarrollar habilidades y competencias para el trabajo y para la vida, existe una mayor posibilidad de contratación, y por consecuencia de bienestar. Los primeros años de trabajo forman parte de un proceso de consolidación, ya que este es considerado como una forma de realización y aplicación de conocimientos.
lo que es un medio de obtener dinero, lograr el reconocimiento social y satisfacer necesidades personales. Cuando éste se concibe solo como un fin, puede ser causa de frustración al no proporcionar otro tipo de recompensas y satisfacciones, como ser un ser competente, productivo, colaborativo o proactivo. En este sentido pueden ser los causantes de estrés, enfermedades psicosomáticas y físicas, repercutiendo en sí en el bienestar integral del individuo. Por otra parte, la naturaleza del trabajo hoy en día es muy cambiante y las condiciones laborales cada vez son más diversas e inestables. Estos cambios en el mercado del trabajo cada vez más competitivo y la demanda de una fuerza laboral altamente capacitada, hacen que la educación y la capacitación sean más vitales que nunca. La educación superior aumenta las oportunidades de empleo y poder adquisitivo y mejora la calidad de vida a largo plazo. Etapas y cambio de la adultez. La edad adulta intermedia o adultez es un concepto relativamente nuevo, lo cual se debe a la longevidad y estilos de vida cada vez más diferentes en cada persona. La adultez media se considera una etapa distinta de la vida, con sus normas y papeles sociales, oportunidades y dificultades, considerada como un constructo social, ante la cual no existe un consenso sobre cuándo empieza y termina ni sobre hechos biológicos o sociales que determinen sus límites. Esta etapa puede estar comprendida desde los 30-40 hasta los 45-60 años de edad, aunque esto es arbitrario. Las personas en esta etapa participan plenamente en las actividades sociales, se ingresa en la vida profesional. Como principales preocupaciones se encuentran el encontrar un trabajo permanente y encontrar un cónyuge para consolidar un hogar. Además se forjan los roles sociales y profesionales. Es considerada una etapa de gran productividad y es en definitiva el periodo en el que se consigue la plena autorrealización. La edad adulta es un largo periodo de la vida y dada su amplitud, se puede distinguir en ella ciertas etapas, las cuales van a caracterizar los diferentes momentos del proceso evolutivo con relación a funciones o roles que puedan desempeñar o desempeñe y conlleve al pleno desarrollo de la personalidad. Para ello existen varias teorías o modelos que tratan de dar una explicación y proporcionar una visión global de los procesos y cambios que se llevan a cabo en este periodo. Entre ellos se encuentran A. Teoría o modelo motivacional de Huberman, cuyo criterio responde a las motivaciones, necesidades, intereses respecto a sus elecciones. B. Teoría o modelo empírico de Levinson, Gould y Valiant, que viene determinada por estudios realizados con adultos. Y C. Teoría o modelo clínico de Javi Wurtz, Erikson y Maslow. Este es un modelo clínico que viene dado por las observaciones realizadas a sujetos disminuidos o autorrealizados. Cambios físicos. Los cambios a nivel físico en esta etapa se deben principalmente al estilo de vida, realizar ejercicio, mantener una adecuada alimentación, consumo de sustancias o cigarrillo, entre otros, el cual tiene un efecto importante en esta esfera del desarrollo e inclusive a nivel cognoscitivo. No cabe duda que los cambios se presentan a lo largo de todo el ciclo vital. Estos cambios adquieren un significado totalmente nuevo durante esta etapa y las reacciones emocionales ante dichos cambios dependen en gran medida del autoconcepto. Esta etapa resulta totalmente difícil. Los cambios físicos en un inicio pueden ser imperceptibles, pero conforme pasen los años se irán acentuando, como las deficiencias sensoriales, la capacidad sexual y reproductora, entre otras. Estos cambios son signos de envejecimiento que no solo señalan una reducción en cuanto al atractivo físico, sino también de vejez y muerte. Entre los principales cambios físicos se encuentran aparición de canas, calvicie, resequedad cutánea, arrugas, disminución de la fuerza muscular y de la velocidad de reacción, acumulación de tejido adiposo en determinados sectores del cuerpo. Es importante aclarar que estos cambios no implican una pérdida de las funciones, sino que implican la generación de cambios en los hábitos de vida. En esta etapa por lo general hay una disminución en la estatura y la fuerza y se aumenta de peso. Algunos de los cambios fisiológicos son el resultado del envejecimiento biológico y la composición genética. Factores conductuales y estilos de vida llevados a cabo desde la juventud pueden afectar la probabilidad, momento y extensión de un cambio físico. Los malos hábitos y el descuido en lo referente a la salud pueden empezar a cobrar la factura con enfermedades que se vuelven crónicas, sin descartar, por supuesto, las que se habrán de desarrollar en esta etapa y que,
de no recibir tratamiento adecuado y oportuno, pueden ser causa de muerte. Por eso el mejor antídoto para el deterioro físico y psicológico parece ser un estilo de vida saludable, incluyendo ejercicio regular. Desarrollo cognoscitivo. Uno de los principios del desarrollo señala que los cambios evolutivos y sucesivos siguen un patrón de desarrollo en cada etapa de la vida. Respecto a la cognición, el ser humano es un ser aprendiz de tiempo completo por el resto de la vida, ya que aprender se encuentra vinculado a los sentidos y experiencias cotidianas. Mantenerse activo cognoscitivamente, le permite al adulto estar en contacto con el mundo físico e inmediato, así como el mundo intelectual interno, aportando contenidos culturales, científicos y ocupacionales, que puedan aplicarse en una actividad laboral o recreativa. El logro de la estabilidad, más los cambios físicos propios de esta etapa, generan una fase de introversión que se relaciona con el proceso de individuación, descrito por Jung. Al haber dominado las presiones externas se pueden dedicar la energía al conocimiento de sí mismo. Debido a esto, se espera que el adulto medio se conozca más, que el sí mismo se vuelva más auténtico, en el sentido de que tiene una visión más realista de la vida. Se viven procesos de duelo, como era antes, como soy ahora, que me queda por vivir. Las relaciones con el mundo externo se hacen más selectivas. Desarrollo social. El desarrollo de la personalidad adulta depende menos de la edad que de los eventos importantes de la vida. Es común que la edad adulta traiga consigo una reestructuración de los roles sociales como, despedir a los hijos, convertirse en abuelos, cambiar de trabajo o profesión y a la larga el retiro o jubilación. La vida social de cada persona se encuentra marcada por ciclos que involucran crisis. Dichas crisis pueden aprovecharse como grandes oportunidades para el desarrollo y crecimiento personal, sin embargo, no afrontarlas de la manera más adecuada puede conllevar a un estancamiento, frustración y monotonía. Constituyen a esta etapa de la vida factores como sabiduría, apertura de la mente, flexibilidad emocional y una mayor visión de las relaciones sociales, pues, en este desarrollo continuo se requiere de otros para seguir experimentando emociones y para regularlas. Las interrelaciones sociales son íntimamente relacionadas con la satisfacción subjetiva, lo que permite mantener activos los recursos vitales. Para esta autora son 3 los motivos por los que deben iniciarse y mantenerse relaciones sociales en esta edad. Para la regulación directa de las emociones, lo cual no puede ocurrir con uno mismo, se requiere de otros, pareja, hijos, amigos, para experienciar emociones, dirigirlas y regularlas. Para el desarrollo del autoconcepto, como ya se ha mencionado, por medio de los amigos o familiares, una persona puede reflejarse y encontrar las conductas que le disgusten y quiera modificar, y para la búsqueda de información, como parte de esa flexibilidad mental y acumulamiento de sabiduría. Según la teoría de la selectividad, las prioridades en esta etapa de la vida se van desplazando y así sigue ocurriendo a lo largo de todo el ciclo vital, de tal modo que, de un entorno social muy amplio, pero no tan intenso como el que experimentan los jóvenes, se pasa a la madurez media y luego a la vejez con una concentración más selectiva y emocionalmente muy positiva de las relaciones sociales. Las relaciones personales que se establecen con amigos y familiares se encuentran en primer término y adquieren un valor muy elevado. Dichas relaciones pueden permanecer a lo largo del tiempo y permanecen casi intactas con el paso del tiempo, ayudando a sentirse bien y evitan estados emocionales negativos en esta etapa y la siguiente. Desarrollo de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Y menciona que la respuesta depende en parte de cómo se la estudia y se la mide. Refiere 4 enfoques del desarrollo de la personalidad de la adultez: modelo de etapas normativas, modelo del momento de los eventos, modelo de rasgos y modelos tipológicos. De manera sintetizada, estos 4 enfoques del desarrollo de la personalidad en la adultez. Enfoques de desarrollo de la personalidad. Modelos. Preguntas planteadas. Métodos usados. Cambio o estabilidad. Modelo de etapas normativas. La personalidad cambia de manera característica en ciertos periodos del curso de la vida. Entrevistas exhaustivas, materiales biográficos. Los cambios normativos de la personalidad que se relacionan con las metas, trabajo y relaciones se suceden en etapas. Modelos del momento de los eventos.
¿Cómo ocurren normalmente los eventos importantes de la vida? Estudios estadísticos, entrevistas, cuestionarios. El momento no normativo en que ocurren los eventos de la vida pueden causar estrés y afectar el desarrollo de la personalidad. Modelo de rasgos. Los rasgos de la personalidad se pueden clasificar en grupos o conjuntos. Estos conjuntos de rasgos cambian con la edad. Inventarios de personalidad, cuestionarios, análisis factorials. Modelos tipológicos. Es posible identificar tipos básicos de personalidad. ¿En qué medida pronostican el curso de la vida? Entrevistas, juicios clínicos, clasificaciones Q, calificaciones conductuales, autorregistros. Los tipos de personalidad muestran una continuidad de la niñez a la adultez, pero ciertos eventos pueden cambiar el curso de la vida. Tema 2, juventud, adultez y tercera edad. Objetivos/introducción. Definición y características generales. Modificaciones fisiológicas y psíquicas. Modificaciones fisiológicas. Modificaciones psíquicas. Influencia del contexto familiar en la tercera edad. Influencia del contexto legal y social. Contexto legal. Contexto social. Objetivo unidad, identificar las características principales de los periodos posteriores a la adolescencia, juventud, adultez y tercera edad, desde una perspectiva evolutiva. Objetivos tema, definir el concepto de tercera edad y sus características generales. Caracterizar las modificaciones fisiológicas y psíquicas en la tercera edad. Describir la influencia del contexto familiar en la tercera edad. Describir el contexto legal y social en la tercera edad. Introducción, cómo luce la población hoy en día. La población global está en proceso de envejecimiento. En el año 2008 casi 56 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más y el aumento neto anual es de más de 870.000 cada mes. Se estima que, en el año 2040, la población total de ese grupo de edad ascenderá a 1.3 billones de miembros. En los últimos años ha aumentado la esperanza de vida, como resultado se ha ampliado el tiempo de trabajo, responsabilidades y la percepción sobre la vida misma, al considerar que llegar a los 60 a 70 años como se creía anteriormente no es sinónimo de inutilidad. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, por primera vez en la historia mundial, cerca del año 2050 la población de personas de tercera edad superará la cantidad de jóvenes, teniendo en cuenta diversos factores como el descenso de las tasas de fecundidad, aumento de esperanza de vida y el descenso de la probabilidad de morir entre los 60 y 80 años. Los cambios que se están presentando a nivel mundial en relación a esta situación, conlleva a retos para la atención de la población que envejece. Esta situación, si bien representa un éxito de las políticas públicas en salud y el desarrollo socioeconómico de los países, aún se debe considerar como un reto para la población en general, la cual debe adaptarse para mejorar la capacidad funcional de las personas mayores, su participación social y seguridad. El envejecimiento, al ser un proceso multidimensional que tiene implicaciones a nivel personal, familiar y social, implica la puesta en marcha de acciones integrales y solidarias que contribuyan a revalorizar el rol de las adultas mayores en la sociedad. El envejecer bien es un ideal para todos, pero esto solo será posible en parámetros que conlleven el bienestar social en general. Definición y características generales. ¿Qué se considera como edad adulta tardía? Para la OMS, la última etapa del proceso de envejecimiento corresponde a la vejez, la cual comienza a los 65 años en países desarrollados y a los 60 en países en vía de desarrollo. Plantea que una persona es adulta mayor a partir de los 60 años de edad y los divide en subgrupos: tercera edad 60 a 74 años, 75 a 89 años, cuarta edad 90 a 99 años longevos y personas mayores de 100 años son consideradas centenarios. Para Jiménez, 2012, la edad adulta tardía o tercera edad es la última etapa del ciclo de la vida y con ello se producen una serie de cambios en todos los niveles de desarrollo. Es importante señalar que envejecimiento y vejez no son sinónimos, se ha hecho una distinción entre estos dos términos. El primero corresponde a un proceso que va desde el nacimiento y el segundo es considerado un estado, una etapa de la vida.
Envejecimiento normal, el cual expone, es un tema difícil de definir, ya que la normalidad depende mucho de la subjetividad, pero como resumen a este concepto se integrarían referencias a criterios estadísticos, la concepción que se tiene socialmente respecto a la persona anciana y de las condiciones de vida esperables en esa circunstancia, es decir, hace referencia a los cambios propios de dicha edad. Es indispensable prestar importancia a las personas que atraviesan en esta etapa, porque aquí se comienza un ciclo de la vida muy importante y con ello pueden surgir ciertas afectaciones como sentimientos de soledad, miedo al abandono, se empiezan a perder ciertas aptitudes y facultades que de alguna manera hacen sentir útiles e importantes a las personas, comienzan los problemas de salud, propios de edad, muchas veces se deja de trabajar, es importante prepararse para poder llevarla de la mejor manera posible. Los proyectos de vida se han consumado durante la etapa productiva o activa, pero se comienza otra muy importante, y es la de poder transmitir experiencias y sabidurías que se han desarrollado a lo largo de la vida a las personas que se encuentran a su alrededor, y que de esta forma puedan encontrar en lo aportado a otras generaciones una satisfacción personal, que traerá consigo bienestar. La principal tarea de la transición a esta nueva etapa es la de encontrar un equilibrio entre la polaridad joven/viejos, y aceptar de la mejor manera aspectos como la entrega de la autoridad y poder a la generación más joven, el proceso de jubilación, el cual es esencial, ayuda también a concluir este periodo, aunque la falta de ingresos, la carencia de intereses, actividades, una afectada salud o la presencia de una enfermedad, suponen un factor de riesgo para que el adulto mayor logre adaptarse de manera adecuada a esta transición. El cambio en los roles familiares y profesionales subraya el hecho de que la transición a la edad adulta tardía es importante e indispensable establecer un nuevo equilibrio entre la vinculación a sí mismo y la sociedad, así como también establecer nuevas formas de participación social. Modificaciones fisiológicas y psíquicas. Modificaciones fisiológicas. ¿Qué tipo de cambios físicos ocurren en la edad adulta tardía? Los cambios físicos que se presentan en esta edad son en ocasiones evidentes, aunque su afectación cambia de una persona a otra. Cambios físicos en la tercera edad. Vista, hipermetropía estable a los 60 años, dificultades para percibir la profundidad, el color y los cambios abruptos de la luz, sensibilidad a la luz intensa y ceguera nocturna, cataratas, áreas nubosas y opacas que causan visión borrosa, ceguera o glaucoma. Oído, dificultades para escuchar sonidos de alta frecuencia, pérdida moderada o grave del oído, desorientación espacial y pérdida del equilibrio. Gusto, se pierde papilas gustativas y el bulbo olfativo, la gente come menos. Fuerza, disminuye notoriamente y se limita a ciertas actividades, la coordinación puede volverse torpe, pues la persona requiere de más tiempo para reaccionar a un estímulo. Piel, se torna pálida y manchada, las varices son comunes. Cabello, tiende a volverse más delgado y de color gris-blanco, canicie y calvicie. Estatura, tiende a disminuir debido a que los discos de la columna se atrofian, existe encorvamiento por osteoporosis, jorobamiento, y en general la composición de los huesos cambia, generando un mayor riesgo de fractura. Sueño, se tiende a despertarse durante la noche y dificultad para conciliar el sueño, sueños ligeros y menos periodos de sueño profundo y reposo. Cambios hormonales, disminución de estrógenos, testosterona, hormona tiroidea e insulinita, atrofia de órganos sexuales. Otros, disminuciones de grasa magra, masa compuesta por músculo sin grasa, aumento de la proporción de la grasa en el organismo, incremento de lipofuscina, pigmento, que envejece las células. Además, existe una desprotección de las células viejas frente a la acción nociva de las moléculas reactivas de oxígeno y dificultad de mantenimiento de homeostasia, típica perturbación de los organismos envejecidos. Otras de las señales más evidentes del envejecimiento son, entre los ya mencionados, pérdida de sensibilidad en los sentidos, lentitud de movimientos y amenazas de sufrir crisis de diversos tipos, con consecuencias a veces mortales, debilidad para encarar infecciones, niveles anómalos de tensión, menor ímpetu de recuperación tras una enfermedad y secuelas, y frecuentemente se tornan a inseparables a partir de esta. ¿Cuál es el estado general de salud de los adultos mayores?
La condición de salud en los adultos mayores en general es buena, marcada en algunas ocasiones por enfermedades crónicas cuyo origen pudo haberse dado en la juventud o mediana edad, lo que conlleva a pensar y reflexionar sobre los estilos de vida en etapas anteriores. Aunque las personas son saludables, en esta etapa aumenta la incidencia de algunas enfermedades graves y disminuye la capacidad para recuperarse. La mayoría de los adultos mayores sufre al menos una dolencia a largo plazo. Las causas principales de muerte en la adultez tardía son la cardiopatía, el cáncer y la apoplejía. Los adultos mayores también son susceptibles a trastornos psicológicos como la depresión y trastornos cerebrales, en especial la enfermedad de Alzheimer. Respecto al bienestar en general, los factores psicológicos y los estilos de vida influyen directamente en este aspecto. Además, un sentido de control sobre la propia vida y el ambiente tiene efectos positivos, al igual que llevar una dieta balanceada, realizar con frecuencia actividad física y evitar factores de riesgo como el consumo de algunas sustancias nocivas. Modificaciones psíquicas. El ser humano no se termina psicológicamente hablando o no termina su desarrollo cuando ha llegado a su máxima maduración física y biológica. El desarrollo humano desde una perspectiva psicológica, continúa mientras se siguen las transiciones entre el organismo y el contexto social. En esa etapa de desarrollo y evolución e involución y deterioro, existen factores psicológicos que experimentan ganancias y otros experimentan pérdidas. Respecto a las modificaciones o cambios psicológicos, se puede notar un frecuente deterioro intelectual, menor rapidez mental, lagunas en la memoria, disminución de las respuestas adaptativas al entorno, imposibilidad de concentrarse por más allá de cortos periodos de tiempo, etc. Algunos aspectos de la inteligencia disminuyen durante la adultez tardía: la inteligencia cristalizada, el almacén de información, habilidades y estrategias que la gente ha adquirido, permanece estable y de hecho tiende a mejorar. Aunque las habilidades intelectuales tienden a declinar de manera gradual, otras permanecen relativamente estables. El intelecto posee considerable plasticidad y se conserva con estimulación, práctica y motivación. Las disminuciones en la memoria afectan principalmente a los recuerdos episódicos y a la memoria de corto plazo, mientras que la memoria a largo plazo tiende a conservarse. Las explicaciones de los cambios de la memoria en la adultez tardía se han enfocado en factores ambientales, disminución en el procesamiento de la información y factores biológicos. Influencia del contexto familiar en la tercera edad. La perspectiva gerontológica con respecto a la familia incluye como prioridad, además de la educación de los hijos o la economía, a asuntos que tienen que ver con la madurez y la vejez de los miembros de la familia, la viudez, el apoyo familiar al envejecido y las relaciones y nexos que se tienen que continuar. Una persona mayor que vive con su familia, se encuentra más estimulada, más alegre y dinámica en comparación que está sola o que está internada en un asilo o residencia para mayores. Es probable que los padres de edad avanzada tiendan a deprimirse cuando por diferentes factores como enfermedad, falta de recursos económicos o cualquier otro motivo, se ven en la necesidad de depender de los hijos. Esta dependencia puede desmoralizarlos ya que los padres piensan que no deben ser cargas para sus hijos. Los padres también tienden a deprimirse cuando sienten que sus hijos no lo cuidan. La mayoría de los adultos mayores vive en casa con un miembro de la familia. En la cultura iberoamericana lo más característico en la relación familia-tercera edad, es el rol de la abuelidad. Esta relación que se establece entre abuelos y nietos es un elemento positivo, ya que es considerada como una fuente de renovación y vitalidad. Lo funcional de esta relación es que los abuelos no tienen obligaciones ni responsabilidades, ni conflictos de ningún tipo a diferencia de la relación que se da con los hijos. Influencia del contexto legal y social. Contexto legal. Respecto al ámbito internacional, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, expone que los derechos de las personas mayores se encuentran contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se proclama el derecho de toda persona a nivel de vida digna y la seguridad para la vejez. Los derechos de las personas de la tercera edad en el marco jurídico internacional se abordados de manera superficial por diversos instrumentos internacionales. Existen dos fuentes principales en las que se establecen los derechos de las personas adultas mayores. En primer lugar,
se encuentran los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y la segunda proviene de los instrumentos de derechos humanos de la OEA y sus organismos especializados. Los derechos de las personas mayores en dichos instrumentos, en donde se establecen los derechos fundamentales como la igualdad, la prohibición de discriminación por cualquier condición, el derecho a la seguridad social y condiciones de vida adecuadas, los que son aplicables por extensión a las personas mayores y de gran importancia para el desarrollo de las libertades en la vejez. El Ministerio de Inclusión Económica y Social refiere que las normas de protección de los derechos de las personas adultas mayores son relativamente recientes en varios países de Latinoamérica. Al respecto, en el contexto ecuatoriano, este país fue uno de los primeros de la región en crear una ley para las personas adultas mayores, la Ley Especial del Anciano No. 127 del 06 de noviembre de 1991, el cual es un instrumento jurídico que contiene diversos aspectos relacionados con esta población. En su artículo 2 expone el objetivo fundamental de esta ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. La actual norma suprema tiene trascendentales avances normativos en materia de personas adultas mayores, ya que por primera vez se los incluye en la Carta Magna, reconociéndose así, de manera explícita, su existencia y atendiéndose a este grupo prioritario. La Constitución de la República del Ecuador, expedida en el año 2008, reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria. Otro elemento importante y relevante de esta Constitución es que se establecen claramente obligaciones del Estado respecto a la protección y garantías de los derechos de las personas adultas mayores de manera más completa. Contexto social. Los seres humanos son una especie profundamente social. La mayoría de nosotros desea y necesita el apoyo y el amor de los que nos rodean, y somos felices cuando pertenecemos a una comunidad social. Incluso aunque el tamaño de esa comunidad se reduzca con el tiempo, necesitamos la interacción. Debido a esta necesidad, el aislamiento social, o la soledad, es una variable importante que afecta la salud psicológica y física. Es importante que las personas de edad avanzada cuenten, por lo menos, con un amigo, pues esto les permitirá no perder contacto con la sociedad y ajustarse mejor a los cambios sufridos por la pérdida del rol laboral. Las amistades son muy importantes al final de la vida, ya que estos brindan apoyo social y compañía de sus iguales, que se espera comprenda los sentimientos y los problemas propios de esta etapa. Aquellos que tienen un círculo activo de amigos han demostrado ser más felices y saludables, realizan más actividades en grupo y mantienen relaciones que les permite disminuir los cambios biopsicosociales propios de la edad. Indica que la intimidad es un beneficio de la amistad para las personas adultas mayores que necesitan sentirse valoradas y queridas a pesar de las diferentes pérdidas físicas o de cualquier otro tipo. Las personas que pueden confiar sus sentimientos y pensamientos y pueden expresarse abiertamente respecto de sus preocupaciones y sufrimientos con amigos, enfrentan mejor los cambios y crisis propios del envejecimiento. De hecho, las personas que se encuentran socialmente aisladas tienden a ser solitarias y esa soledad puede influir de manera negativa en su aspecto físico y cognoscitivo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas relaciones se deben presentar de forma positiva, de lo contrario estas pueden ser estresores crónicos. El apoyo emocional ayuda a los adultos mayores a mantener o percibir satisfacción con la vida frente al estrés y el trauma, y los vínculos positivos tienden a mejorar la calidad de vida y el bienestar. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.